Tema 4. La economía europea bajo medieval. El final de un largo ciclo expansivo en el siglo XIII. Al final del siglo XIII, Occidente llevaba casi 3 siglos disfrutando de un crecimiento económico basado principalmente en la expansión agrícola. Primero, se rotularon y se explotaron nuevas tierras. Segundo, la producción de alimentos aumentó y permitió un gran desarrollo demográfico. Tercero, las hambrunas desaparecieron en gran parte de Occidente. Cuarto, el aumento de población propició la mano de obra para la expansión agraria. Y quinto, los excedentes alimenticios permitió el desarrollo urbano en Occidente y la práctica de las actividades económicas complementarias como el comercio y la artesanía. El momento culminante llegó en el siglo XIII con las ferias de la Champagne, poniendo en contacto permanente las dos zonas más desarrolladas de Europa, Flandes e Italia. Se acrecienta el uso de la moneda y los precios crecen moderadamente, estimulando la expansión económica. Los salarios tienden a descender por el aumento de mano de obra disponible. Pero la expansión económica se fue haciendo cada vez más lenta hasta prácticamente estancarse al final del siglo. Se agotan las buenas tierras para roturar y se tiene que empezar a poner en explotación terrenos marginales de escasa calidad. Los primeros síntomas de la crisis a principios del siglo XIV. A finales del siglo XIII y principios del XIV, mientras la economía se estaba estancando, la población seguía aumentando. El resultado fue un creciente empobrecimiento y la aparición de los primeros síntomas de la crisis, donde, en primer lugar, las monarquías europeas sufren dificultades económicas. En segundo lugar, se recurre a las alteraciones monetarias que encubren verdaderas devaluaciones. Y en tercer lugar, se acuñan monedas con menor contenido de metal precioso, pero manteniendo su valor teórico tradicional. Todo ello provoca trastornos en los precios y muchos problemas a la población, volviendo a aparecer el hambre en Occidente después de algunos siglos. A principios del siglo XIV, la climatología adversa provoca por algunos años malas cosechas y en consecuencia propiciando hambrunas que causaron gran mortalidad. Europa entró en una situación económica denominada de estanflación en la primera mitad del siglo XIV, donde la producción no crece y la economía se estanca, mientras que los precios suben mucho y en consecuencia hay una fuerte inflación, donde la población se ve debilitando y se va empobreciendo, se pasa hambre con más frecuencia y las defensas biológicas disminuyen, y en estas condiciones la aparición de epidemias podría resultar potencialmente catastrófica. La catástrofe demográfica. El impacto de la peste negra. A mediados del siglo XIV, Europa va a sufrir el demoledor impacto demográfico de una epidemia, la peste negra. Era una enfermedad infecciosa provocada por un bacilo presente en las pulgas que suelen utilizar las ratas negras como vía de transmisión. Al ser humano le provocaba fiebres muy altas y en pocos días la muerte. Hay dos tipos de pestes: la pulmonar, que se contagia entre seres humanos y afecta a los pulmones, y la peste bubónica, la más frecuente, que provoca la aparición de ganglios o bulbos oscuros en el cuello y se transmiten de forma indirecta por medio de pulgas o ratas. La peste no era nueva en Europa, ya que en el siglo VI, la llamada peste de Justiniano, había provocado una enorme mortandad hasta que en el siglo VIII desapareció de Occidente. No ocurrió lo mismo en Asia Central, donde permaneció latente, y se inició un nuevo ciclo expansivo en el siglo XIV, que se extendió rápidamente por China y por todo el mundo islámico hasta alcanzar Europa. Al norte del Mar Negro existía una colonia comercial genovesa, en Cafa, que fue asediada por los mongoles. Los atacantes catapultaron cadáveres infectados de la peste al interior de la ciudad, por donde se propagó la enfermedad. A continuación, los barcos genoveses procedentes de Cafa extendieron la peste por Sicilia e Italia en 1347. A partir de ahí se propaga rápidamente por toda Europa en 1348. Se intentó combatir la epidemia aislando los focos afectados, pero fue inútil, ya que se desconocía el medio de transmisión de la enfermedad. Además, la epidemia actuaba sobre una población debilitada por la hambruna y el resultado fue devastador.
Se calcula que la peste ocasionó la muerte del 25 al 45% de los habitantes de Europa. No obstante, el impacto de la peste fue muy irregular, afectando a unas zonas más que a otras. Lo peor de todo es que a partir de ahí, cada 20 o 30 años se repetía una epidemia de peste en Europa. El resultado fue que la población europea en la Baja Edad Media se mantuvo en un nivel muy inferior al alcanzado a finales del siglo XIII. La Gran Depresión Agraria y sus consecuencias. A mediados del siglo XIV, Europa entra en un largo periodo de depresión agraria debido a la peste negra y sus secuelas, el hambre y la guerra. Hay muchos años de malas cosechas por el mal clima que provocaban muchas hambrunas y crisis de subsistencia. La guerra se convierte en un fenómeno mucho más frecuente y destructivo. Peste, hambre y guerras ocasionan un gran descenso de población que conlleva el surgimiento de una importante deflación en la que se produce un descenso de precios, especialmente agrarios, al faltar la demanda, los salarios suben por la escasez de mano de obra, la producción retrocede y se dejan de cultivar muchas tierras. El resultado es una profunda recesión que, al prolongarse durante más de un siglo, provoca una verdadera depresión económica en el campo europeo. El principal síntoma de esta depresión agraria es el abandono de numerosos asentamientos rurales en toda Europa durante los siglos XIV y XV, especialmente en Alemania, Francia, Inglaterra y la península ibérica. No es que la población descienda o desaparezca, sino que se marchaba a asentarse a otra parte más adecuada para las condiciones de la época. Los señores, ante el desplome de sus rentas, pretendieron en algunos casos, como en Inglaterra o Cataluña, volver a ligar a los campesinos a la tierra y reintroducir las prestaciones de trabajo personal, pero en general fracasaron. Al final, la relación señor y campesino tendió a convertirse en contractual mediante contrato de arrendamiento o de aparcería. Las reservas señoriales o terrenos de explotación directa tendieron a reducirse o desaparecer. Los señores buscaron y transformaron su señorío en un dominio de nuevo tipo, el señorío jurisdiccional, con el que lograban percibir parte de los nuevos impuestos, directos e indirectos, que la fiscalidad de diferentes monarquías estaban implantando. La recaudación parcial de alguno de estos tributos era mucho más productivo que la renta obtenida por los señoríos de las tierras. En Europa Oriental la reacción señorial triunfó y se reintrodujo la servidumbre en el campo. Lo novedoso de esta segunda servidumbre era que la producción estaba orientada al mercado comercial, sobre todo para la exportación de cereales a Europa Occidental. Ello aportó grandes beneficios a los señores del este del continente. Impacto menor de la crisis en la economía urbana, la aparición de técnicas mercantiles novedosas y de nuevos ámbitos comerciales. Repercusión de la crisis en la ciudad. La crisis económica también repercutió en las ciudades donde, en primer lugar, la artesanía textil de varios núcleos urbanos de Flandes se hundió. En segundo lugar, las ferias de Champagne entraron en decadencia. En tercer lugar, hay escasez de metales preciosos y numerosas alteraciones de las monedas. Y en cuarto lugar, a mediados del siglo XIV, las supercompañías, entre las que destacaban las de las familias florentinas de los Bardi y los Peruzzi, prestaban dinero al papado y a grandes monarquías. La monarquía inglesa, debido a los gastos económicos de la Guerra de los 100 años, no pudo hacer frente a sus pagos con estas compañías y quebraron. La Gran Depresión Agraria también repercutió en las ciudades, aunque de forma más suave, recuperándose éstas antes que el campo. Así lo da a entender el comportamiento de los precios de los productos urbanos, que por lo general descienden menos y se recuperan antes. En los siglos XIV y XV aparecen en Italia sociedades que hacen presagiar ya el capitalismo. Se aprecian modificaciones en la estructura de las grandes compañías mercantiles, aunque todas siguen teniendo una base familiar de fondo, pero ahora tienen una estructura más descentralizada para evitar riesgos y evitar lo que les sucedió a los Bardi y Peruzzi. Los mejores ejemplos son las compañías de los Medicis de Florencia y de los Francesco d'Atini en Prato. Los mercaderes
se reducen al tener un delegado en cada puerto importante gestionando sus intereses comerciales y con el que mantienen una correspondencia continua. Cada negocio se desarrolla de forma independiente para evitar riesgos. Innovaciones técnicas en el mundo mercantil. Otras innovaciones técnicas son: primero, la contabilidad por partida doble, donde a un lado se apunta el debe y en otro el haber. Segundo, aparece la práctica de la contratación de seguros, en especial los marítimos. Tercero, se utiliza el cheque u orden de pago escrita que se emitía a beneficio de un tercero. Y cuarto, se utiliza la letra de cambio. La letra de cambio es un instrumento financiero que permite transferir dinero de un lugar a otro y en monedas distintas. Un mercader entregaba una cantidad de dinero a otro en un sitio determinado y éste, a cambio, le entregaba una nota o letra de cambio, dirigida a un delegado suyo en otro lugar, dándole instrucciones para que pagara al primer comerciante un dinero equivalente en la moneda del lugar. De esta forma se evitaba que el dinero metálico se desplazara materialmente y se agilizaban las transacciones financieras. Tras ella se enmascaraban en ocasiones operaciones de préstamos con un interés determinado. La Iglesia desde la Alta Edad Media condenaba el préstamo con intereses como usura, aunque poco a poco los mercaderes consiguieron que se admitiera el préstamo con interés como algo legal y no pecaminoso al final de la Edad Media. Una última novedad fue la aparición del primer banco estatal, la Casa de San Giorgio en Génova, dedicado a gestionar la deuda pública. Modificaciones en las rutas comerciales de los siglos XIV y XV. En el ámbito comercial tradicional mediterráneo, los mercaderes italianos eran los intermediarios en el tráfico de la seda y especias desde Oriente hasta el occidente europeo. Pero durante los siglos XIV y XV, esta actividad se hizo más problemática por el expansionismo de los turcos otomanos sobre el Mediterráneo oriental. Génova y Venecia vieron reducido su pequeño imperio colonial en el Mediterráneo. Génova tenía su principal ruta con Oriente a través del Mar Negro, pero los turcos cerraron esa vía al controlar el estrecho de los Dardanelos entre el Mediterráneo y el Mar Negro. A raíz de ello, los genoveses penetraron en el Mediterráneo occidental, sobre todo al sur de la península ibérica. El reino musulmán de Granada y la Andalucía bética contaron con una destacada presencia comercial genovesa durante la Baja Edad Media. Venecia resultó menos afectada por el avance turco, ya que su principal ruta comercial se dirigía a Alejandría, pero poco a poco los turcos amenazaron el imperio colonial veneciano en el Egeo y el Adriático. Ante esto, los venecianos se vuelven hacia tierra firme, más próxima, e inician su expansión por el norte de Italia. En el Mediterráneo occidental, el comercio catalán y mallorquín entra en decadencia, pero su declive es parcialmente compensado por el auge mercantil del puerto de Valencia en el siglo XV. El tráfico marítimo en este sector pasa a ser controlado de forma creciente por castellanos. En el norte de Europa se mantienen técnicas comerciales más rudimentarias y arcaicas durante la Baja Edad Media. La Hansa, o Liga de las Ciudades Comerciales del Norte de Alemania, está en su máximo esplendor entre los siglos XIV y XV. Prácticamente monopoliza el comercio marítimo en el Báltico y el Mar del Norte, y solo a finales del siglo XV la Hansa empieza a perder su preponderancia en beneficio de los comerciantes ingleses y holandeses. Por otro lado, al sur de Alemania comienza un gran desarrollo mercantil gracias a su riqueza minera. Y en el Canal de la Mancha y el Cantábrico, el comercio más importante y tradicional había sido la exportación a gran escala de lana desde Inglaterra a Flandes. Este tráfico entra en crisis durante la Baja Edad Media y poco a poco Inglaterra deja de exportar lana para utilizarla en su propia artesanía textil. Al faltar la lana inglesa, la economía de las ciudades flamencas sufre un grave retroceso y tienen que utilizar lana procedente de Castilla. Durante los siglos XIV y XV, los marinos cántabros y vascos se hacen con el control de la navegación en el Cantábrico y Castilla pasa a exportar hierro y lana de forma masiva a Flandes. De esta forma, Flandes
va a seguir siendo una de las zonas más desarrolladas económicamente de Europa, aunque el tipo de su producción textil cambia. El principal puerto y centro comercial de la zona durante la Baja Edad Media continuará siendo Brujas, pero a medida que avanza el siglo XV va siendo sustituido por Amberes. Por primera vez el comercio atlántico y el comercio mediterráneo van a estar interconectados. A principios del siglo XIV se abre el tráfico cristiano en el estrecho de Gibraltar debido a la victoria castellana en la batalla del estrecho frente a los benimerines. Los comerciantes italianos aprovecharon para establecer contacto por vía marítima con Flandes. La vía terrestre, que era más costosa, se abandona, lo que conlleva al final de las ferias de la Champagne, que eran el punto de encuentro entre italianos y flamencos en el siglo XIII, adquiriendo más importancia otras ferias de alcance más territorial y limitado, como las de Medina del Campo en Castilla y las de Lyon en Francia. Durante los siglos XIV y XV empieza a producirse un cambio en la producción artesanal, apareciendo el Putting Out System, o industrialización antes de la industrialización. Por primera vez la actividad artesanal va a escapar del control de los gremios, que hasta entonces había regulado estrictamente la producción, la calidad y los precios de los talleres de la ciudad. Algunos grandes mercaderes van a aprovechar los largos periodos de inactividad agrícola, encargando a los campesinos determinadas tareas de producción artesanal, proporcionándoles las herramientas y las materias primas. El mercader controla y supervisa todo el proceso de producción artesanal, paga el trabajo y posteriormente comercializa la mercancía resultante, escapando del control asfixiante de los gremios. Por primera vez hay una relación laboral directa entre el patrono y el trabajador asalariado. La recuperación del siglo XV. El descenso de la población había tocado fondo y había muchas tierras sin trabajar. El desarrollo del Estado favoreció el crecimiento del mercado interior en cada reino y eso permitió la salida de la crisis bajo medieval. La mayoría de especialistas creen que en la segunda mitad del siglo XV Europa había salido de la crisis y se encontraba en franca expansión económica. A pesar de que ni las epidemias de peste ni las hambrunas habían desaparecido, ahora ya no son tan frecuentes y la población está volviendo a crecer. Los conflictos bélicos persistían, pero no eran tan destructivos como lo había sido la Guerra de los 100 años. La agricultura se recupera, se vuelve a practicar roturaciones y poco a poco se amplía el espacio cultivable con vista a su comercialización. Los terrenos de mala calidad se utilizan para pastos, ampliando así también la ganadería. También aumenta el espacio dedicado para el viñedo, cuya producción tiene una amplia salida en los mercados urbanos. Los precios vuelven a crecer y los salarios descienden poco a poco debido al aumento demográfico. La actividad comercial también renace. El comercio en el Mediterráneo está en lento declive por la expansión turca, pero es ampliamente compensado por la incipiente expansión de Europa por el Atlántico, sobre todo de los portugueses por África, que proporcionó nuevos mercados y productos. Las monarquías europeas del siglo XV comienzan a interesarse por la economía y a invertir en ella. Tienden a crear un mercado único en cada reino y a evitar la salida de metales preciosos de los límites territoriales de la monarquía en cuestión. Al finalizar la Edad Media, la economía europea acaba de salir de una profunda crisis y se encontraba en una fase expansiva que se prolongará durante todo el siglo XVI.